Bienvenido. ¿Cómo Muy bien, estás? gracias, buen día, gracias por la invitación de nuevo. Y sí, la verdad que es un flagelo frente a la crisis económica, el fusible siempre son los trabajadores, así que bueno. Esta noticia arranca con lo que está ocurriendo en la ciudad de Resistencia, en lo que es Musimundo. Hubo 100 despidos desde el viernes hasta el día de hoy. Sí, así es. Se enteraron por telegramas. Bueno, la pregunta es, me voy a trabajar, no me dejan ingresar al trabajo porque me despidieron. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, primero, digamos, lo primero es pedir las explicaciones del caso. Alguien de la empresa, de la Sí. patronal, debería explicar en qué consiste. El telegrama no te Claro. explica. No, lo que pasa, el telegrama dice, rescindimos el contrato, prescindimos de su servicio, Bien. le notificamos que a partir de la presente usted es despedido con causa, sin causa. Pero bueno, me gustaría explicarte desde el comienzo para que la gente más o menos entienda. ¿Puede Bien. ser? Sí, señor, cómo Dale. no. La legislación argentina, sobre todo desde la reforma de 1949, tiene incorporado dos artículos. O sea, incorpora el 14 bis, pero estaba el 14. El 14 habla del derecho a trabajar. El 14 bis habla de los derechos gremiales. Esto tiene que ver con reconocer a los sindicatos como las organizaciones de las que forman parte los trabajadores según la rama de actividad que hagan. Primera cuestión. ¿Qué es un trabajador? Un trabajador es una persona que presta un servicio, que da su fuerza de trabajo, dice, a otro, que es el patrón, el empleador, a cambio de un salario. ¿Tá? Históricamente, el trabajo comenzaba cuando uno tenía su primer día de trabajo y terminaba con la jubilación. Claro. Esa era la forma normal. Salvo que uno tuviera trabajos de temporada, un contrato solo para Por una 3 cuestión meses, específica. claro. Claro, yo puedo decir, contrato a Bulatovich por durante un año porque este programa va a durar un año. Bien. Entonces, uno ya sabe las condiciones del contrato y de la relación laboral. En estos casos, todos fueron tomados como empleados de comercio. Ellos están contenidos y regulados y prevista su relación de trabajo en un convenio colectivo, que es el de los empleados de comercio. Hay convenios de colectivo por rama, como decía, y dentro de esas estipulaciones están las cuestiones vinculadas al trabajo, al derecho y las obligaciones de cada una de las partes, y finalmente a lo que significa el salario, con todos los ítems que tiene, o sea, sueldo básico, presentismo, las vacaciones, las autorizaciones por maternidad, por fallecimiento de algún familiar, y también los despidos, es decir, qué tipos de indemnizaciones van a ocurrir frente a los despidos. Bueno, en esta situación está esta gente, no hay... explicaba lo de los derechos, para volver un poquito atrás, esperaba lo de los derechos y las obligaciones de las partes, ¿por qué? Porque se puede entender que, por ejemplo, uno fabrica sombreros y los chicos nacen sin cabeza, Claro. como dicen, entonces pierde sentido Exactamente. seguir con esta explotación. Bueno, en este caso es una cadena de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos, que tenía empleados, con lo cual la actividad no cesó, por lo cual el derecho a despedir personas en la ley por lo menos no está previsto. Perfecto. Por eso es que dicen, los han despedido sin justa causa. ¿Por qué? Porque hay causas que la ley autoriza al empleador a echar a un empleado. Es decir, se comporta de manera desleal, roba, Claro, no va llega nunca a tarde, trabajar, llega exactamente. tarde, llega en estado de alcoholemia. Pero bueno, en estos casos son despidos masivos frente al cierre intempestivo de una explotación comercial. Con lo cual, todos los derechos que reconoce la ley, la 2744, que es la ley de contrato de trabajo, y el convenio colectivo 130, que es el de los trabajadores de comercio, se vuelven, nosotros decimos, operativos. O sea, tienen los trabajadores los derechos a pedir la indemnización. Bien, bueno, te enterás con el telegrama. ¿Qué haces Bueno, en ese momento? la verdad es, primero, no entrar en pánico. Bien, Segundo, no aceptar ninguna negociación hasta estar asesorado. perfecto. El asesoramiento tiene que pasar necesariamente, estimo yo, por el sindicato. Los sindicatos a veces negocian, Claro. sobre todo estamos hablando no de un trabajador individual, estamos hablando de un grupo, entonces el sindicato seguramente como representación y en función a su condición, Sí. podría negociar con la patronal algún tipo de solución alternativa con indemnizaciones, con algunas vueltas al trabajo y demás. Y la otra, que es sí o sí, que es obligatorio, el asesoramiento de un abogado, de ser posible que sea especialista en trabajo. El derecho del trabajo es una especialidad dentro de la abogacía,
Obviamente hay abogados no especializados que conocen, nosotros somos uno, pero digamos, sí tomar asesoramiento, es decir, cualquier abogado recibe a un trabajador y lo primero que le va a preguntar es ¿cuándo comenzó a trabajar? Bien. ¿Cuándo terminó de trabajar? ¿Por qué motivo deja de trabajar? ¿Cuánto cobraba? Y algunos otros datos como pueden ser los días, los horarios, si había horas extras, porque es necesario formular una planilla de cálculo para saber cuánto corresponde de monto de indemnización. Perfecto. Hacer eso implica garantizar los derechos de los trabajadores y la otra es que sea indemnizado de la manera más justa posible. Nunca es justo porque no se reconoce todo, Bien. pero sí tener en cuenta eso, asesorarse, va a perder unos días, puede perder una semana buscando asesoramiento, pero va a saber dónde está parado y qué es lo que le corresponde. Ahora le pregunto, usted hablaba de los sindicatos. ¿Qué pasa si el sindicato no te da artículo? Bueno, ¿Qué hacer en ese caso? ¿Te cortás solo? primero los trabajadores tienen derecho al estar agremiados. A ver, yo formo parte de un sindicato, me agremio, hay una ley de entidades gremiales que está regulada por la Subsecretaría de Trabajo, en el caso de la provincia de Corrientes, que depende del Ministerio de Trabajo, de Producción y demás, o de del Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, uno puede denunciar el incumplimiento de los deberes que ha contraído la conducción gremial. Sí. Usualmente, nota al margen, los gremios en la Argentina son eternos y los gremialistas también son eternos, así que no creo que los abandonen, porque cada gremiado implica una cuota gremial. Pero bueno, si el gremio no se involucra, sí con otros compañeros y el asesoramiento de un abogado que sepa de derecho laboral y que pueda decirle, bueno, en función a tu antigüedad, a tu actividad, a tu especificación o especialidad, tenés derecho a una indemnización de tanto. ¿Cómo se forma una indemnización? Rapidito para que la gente sepa. Se tiene en cuenta los años de trabajo, Bien. la forma en la que se lo despide, el horario de trabajo, porque pudo haber, hablemos de, tenemos una jornada laboral de 8 horas, entonces si el trabajador trabajaba 12 horas, ese excedente son horas extras, hay que pagarlas, no es lo mismo trabajar de día que por la noche o por la madrugada, el tipo de actividad que hacía, porque eso está todo regulado en escalas salariales. Mira. Entonces, en función a eso, se arma un paquete, muchas veces las empresas o las empleadoras blanquean a una persona part-time, es decir, solo media jornada, pero resulta que trabajan 8, 10 o 12 horas. Bueno, por eso decía, la necesidad de contar con elementos claros y con una persona que sepa derecho para que los asesore y para que le diga qué caminos llevar adelante, porque hay comunicaciones que hay que llevar adelante. Habrás escuchado por ahí, hay lo que se llama el telegrama laboral. Sí. Bueno, hay un tipo de telegrama, se llama TCL, Telegrama Colacionado Laboral, que es gratuito para los trabajadores. La ley 23.789 dispone que es gratuito esta comunicación, entonces el trabajador no tiene que pagar nada y sí, con la ayuda de un profesional, exigir ¿para qué? Para que la indemnización que se le brinde después sea acorde a lo que corresponde. Bien. Digo, una persona tiene derecho a cobrar una indemnización de 1.000.000 de pesos y le van a ofrecer 50.000. Olvídate. Entonces, obviamente que corresponde tener asesoramiento para que sea por lo menos acorde. Si no, esto, bueno, obviamente va a terminar todo en la justicia y los jueces laborales van a tener saturados los juzgados, pero bueno, es lo que corresponde, la ley establece eso. ¿Se puede ir a juicio literalmente con esto? Sí. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿O depende Lo de los usual, casos? sí, en realidad lo usual es, en la zona, digamos, Chaco, Corrientes y demás, es primero un reclamo administrativo frente a la Subsecretaría de Trabajo. Por más sí, que sea una empresa multinacional en este caso. exacto, sí, porque tiene una sucursal en la ciudad. Entonces se llama al gerente o al responsable legal, se cita a las partes, va el representante legal de la firma, muchas veces es un abogado, pero puede ser un gerente comercial con un abogado de los asesores, el trabajador con su asesor legal, lo mismo las subsecretarías suelen tener abogados de su grupo, digamos, que lo pueden asesorar gratuitamente. Y si hay acuerdo, se firma un convenio, se llama convenio transaccional. Ajá. La ley lo prevé. Entonces, el subsecretario de Trabajo después puede homologar o no, es decir, ratificar que ese convenio está bien hecho porque cumple con las pautas de la ley. Si esto fracasa, automáticamente la persona tiene derecho a ir a la justicia. En la justicia, depende de lo saturado de los juzgados, normalmente en 1 mes, 2 meses, se llama una audiencia de conciliación, lo mismo que pasaba en lo administrativo,
y se intenta que las partes se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque obviamente el juez le va a explicar al trabajador que él tiene derecho a cobrar una indemnización, pero también le va a explicar al empleador de que en caso de no arreglar y de cumplir por lo menos mínimamente con lo que corresponde, la sentencia va a ser por el total de lo reclamado. Perfecto. Entonces, en el mismo ejemplo que dábamos, ¿corresponde 1 millón? Bueno, el juez le va a decir, ustedes arreglan en la mitad, me parece correcto. Hay un principio, son principios protectorios de los trabajadores. Hay un principio que dice la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. La ley le obliga al trabajador a que haga valer sus derechos. Bien. Entonces, digo, si arreglan por la mitad de lo que corresponde, el juez va a decir que hay algo de justicia real, porque en realidad el trabajador tampoco puede esperar 5 años para cobrar una indemnización de 1 millón que no va a valer nada. Ahora la otra pregunta que te hago. Estamos viendo hace un ratito imágenes que se está dando en la jornada del día de hoy enfrente a este local donde despidieron a 100 personas. Sí. ¿Está permitido hacer esto? ¿Hacer esta protesta enfrente a un lugar que te echaron? Sí, se puede hacer porque, a ver, todas las personas tienen derechos a la protección laboral, como decíamos, tiene derecho a reclamar mientras trabaja. El vacío pasa con los despidos. El punto en este caso es que son despidos masivos, que son inmotivados, o sea, no tienen una justificación. Perfecto. Porque ellos pueden decir lo que quieran, pero una cosa es reestructurar el negocio, bajar la cantidad de horas, negociar con los trabajadores los sueldos, pero no estos despidos así, que son ilegales, que son intempestivos, que no respetan las leyes. Entonces, el reclamo está asegurado. Pero insisto, lo ideal en estos casos es que también el gremio acompañe, porque es la obligación del gremio representar a esas personas. Perfecto. E insisto, buscar los servicios de algún abogado. Muchos colegas no cobran consulta, sino que entra dentro de un paquete de convenio de honorarios. Perfecto. Es decir, el abogado afronta el riesgo de avanzar con la causa hasta que se cobre algo y bueno, cobrar a porcentaje con el cliente. La ley de honorarios de los abogados lo autoriza. Y sobre todo hacer valer los derechos, insisto, saber cuánto corresponde de indemnización para que uno pueda saber dónde está parado. Bien. Doctor, para hacerle consultas, su número telefónico y sus redes sociales. Bueno, redes sociales, como siempre, DR Juana Regín. En todas las redes sociales estamos. En la ciudad de Corrientes estamos en La Rioja 428, Ángel Soto 522 en Goya, y mi número celular es 3794 27 40 78. Bien, doctor, un gusto poder estar con usted hasta la semana que viene. Gracias a vos.